Y vamos con lo prometido en este bloque. Estamos con Oliver Williamson, el profesor de la Universidad de California, Berkeley, Premio Nobel de Economía en el año 2009, año en el cual se dio el Premio Nobel por primera vez a una mujer. Ella lo compartió con Elinor Ostrom, ¿cierto? Y el profesor Williamson, que es microeconomista, especialista en teoría de la empresa, le arrancamos un poco de todo. Le hicimos preguntas de micro y de macro. Un premio Nobel, uno no lo entrevista todos los días. Así que aquí con ustedes el profesor Williamson, Premio Nobel de Economía del año 2009 en Interés Común y RPP Televisión. Profesor Williamson, gracias por estar en RPP Televisión. Yo tengo una pregunta muy general primero, que es ¿por qué la organización económica no está funcionando en estos tiempos de crisis? Hay tal vez una serie de razones por las cuales podríamos argumentar que las organizaciones no están, las organizaciones económicas no están funcionando convenientemente, tal vez porque las reglas del juego no son suficientemente buenas, y en estas reglas del juego que no son suficientemente buenas, las personas están un poco reacias a asumir ciertos riesgos, o tal vez no entienden cuáles son los efectos de una organización económica que no opera bien. Ellos tienen que comprender cuáles son los posibles efectos, y también tenemos que tener en cuenta el hecho de que la innovación tecnológica está abriendo nuevas fronteras, y a medida que se produce esta innovación tecnológica y se abren estas nuevas fronteras, es posible que requiramos también mejores y nuevas maneras de organización económica, precisamente. Esto nos lleva tal vez a plantearnos la pregunta, que sería la pregunta correcta, sobre cuáles serían las reformas que podemos proponer a estas reglas del juego. Yo tendría dudas en afirmar que en general las organizaciones económicas no están funcionando bien, o la organización de la economía no está funcionando bien. Tal vez hay algunos sectores que no están operando correctamente, y esto se puede deber a una serie de razones. Tal vez las razones están en la legislación, o puede ser en ciertos conflictos de carácter laboral, o de repente la competencia está amenazando algunas sectores de la economía, y también el surgimiento de algunas políticas proteccionistas. En realidad existe una infinidad de razones por las cuales podríamos decir que algunas organizaciones no están operando correctamente bien, pero me parece que lo importante es identificar, darse cuenta de que se trata de cuestiones particulares y que no podemos hacer una afirmación general. Y por otro lado, necesitamos encontrar maneras claras, bien definidas de resolver estos problemas, para lo cual a su vez se requiere investigación, investigación sobre qué cosa está sucediendo. Esta es la pregunta que tenemos que plantearnos, la pregunta relevante, en lugar de simplemente hacer una condena genérica. Estamos viendo con relación a las reformas que se requieren, en este caso en sectores específicos, ¿cómo lograr tenerlas hoy día en el mundo, profesor Williamson, cuando vemos que en Europa los gobiernos no se ponen de acuerdo, cuando vemos que en Estados Unidos hace 2 días el Congreso, demócratas y republicanos, no se ponen de acuerdo para lo más elemental, que son medidas de reducción de gasto, por ejemplo? Si no entienden esa importancia y la premura del tiempo, ¿cómo lograrlos hacer entender que en otros sectores más específicos se requieren reformas urgentes? Me parece que aquí hay muchísimos buenos deseos, y lo que tenemos que hacer es con franqueza darnos cuenta de que se han necesitado grandes esfuerzos, pero parece que esto no convence mucho a los políticos. Y es cierto que más adelante vamos a enfrentar posiblemente grandes problemas y grandes pérdidas. Inicialmente se pensó que en lo que se refiere a la
Unión Europea y la moneda común se podría haber acumulado suficiente experiencia cuando se estaba debatiendo todo esto para que eventualmente se resolvieran los problemas. Entonces, con respecto a la Unión Europea y a la moneda común, al euro, me parece que toda esta cuestión de la Unión Europea fue una visión muy inspirada, que tenía por objeto pues estabilizar la situación en Europa y evitar los conflictos entre los estados, para evitar los desastres de la como los de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, cuando se discutió toda la cuestión de la Unión Europea, de hecho se trataba de ideas presentadas, planteadas por gente que había pensado mucho en el tema y parecía una propuesta muy sólida. Creo que nadie se dio cuenta de que la cuestión de la moneda común iba a ser tan complicada y controversial. Yo no soy un especialista en macroeconomía. En la época en que se estaba discutiendo toda la cuestión de del euro, yo estaba en Alemania y con mis colegas hablamos mucho acerca de este tema. Y uno de los resultados de nuestras conversaciones es que nos dimos cuenta que el entorno institucional era muy diferente en los diferentes países europeos y que no todos iban a poder avanzar a la misma velocidad ni llegar a la misma configuración institucional que se necesitaba, ni tampoco podrían hacerlo a las mismas velocidades. Entonces, estos problemas han sido bastante importantes y antes como ahora tuvieron implicaciones para el futuro. Otro problema ya en esa época que anticipábamos era que la gente no quería discutir el tema debido a su temor al que fracase o que se pusiese en cuestión la misma Unión Europea, el proyecto de la Unión Europea. Voy a ir a un tema que es suyo, micro. ¿Cómo pensar en la eficiencia, en la asignación de recursos, en los mercados, en los contratos, en las empresas, en economías en donde el sistema judicial es corrupto? Pues en las economías nuestras el sistema judicial tiene corrupción y por lo tanto encarecen los costos de transacción. Y la población no vincula el tema judicial al tema económico. Bueno, es evidente que hay que crear esta relación entre lo económico y lo jurídico. La gente tiene que ver la realidad y enfrentar el problema. Las consecuencias son, en caso de no hacerlo, de que la gente, el público, va a evitar ciertos tipos de riesgos y más bien se va a inclinar por los proyectos, los emprendimientos modestos de corto plazo en lugar de asumir riesgos más ambiciosos de más largo plazo. De hecho, el sector político tiene que limpiar su manera de actuar y sobre todo esto es muy importante en el caso de la administración del sistema judicial. La integridad es fundamental para el buen desempeño político y sobre todo en el caso del sistema judicial, porque si no allí los que perdemos somos todos nosotros. El hecho es que necesitamos emprender en estos casos las reformas necesarias y que tenemos que ver cuáles son las reformas que necesitamos. Gracias. Muchas gracias por estar en RPP Televisión, profesor Williamson. Nuestro agradecimiento al Consorcio de Investigación Económica y Social por todas las facilidades que el CIE nos brindó para esta entrevista. Volvemos con más temas de interés común aquí en RPP Televisión.